Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Control TV, el espacio de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. Continuamos trabajando desde casa para llevarles un programa bien interesante. Les vamos a contar qué fue exactamente lo que sucedió el pasado 13 de mayo, cuando en la emisión de Oriente Noticias de la mañana se informó que el aislamiento obligatorio se extendía por 30 días más. Este mismo día llegaron algunos correos a la Defensoría del Televidente y a la Oficina de Quejas y Reclamos del canal, de ustedes precisamente los televidentes. Y también, a su vez, la cuenta oficial de la Presidencia de la República de Twitter anunciaba que esta información no era verdadera. Pero bueno, antes de contarles qué fue exactamente lo que sucedió, saludemos a nuestro defensor del televidente, Mario Mantilla. Mario, buenas noches, ¿cómo vamos? Claro que sí, Maye, continuamos nosotros trabajando desde casa y hoy el tema gira, por supuesto, en lo que vos nos comentaste, pero más allá de eso, tiene que ver con el derecho de la rectificación. En últimas, nosotros como comunicadores, como realizadores audiovisuales, como generadores de contenidos, pues no estamos exentos de cometer de pronto algún error. Una información mal dada, una información imprecisa puede afectar a las audiencias. La importancia de reconocerlo y rápidamente corregir, de eso se trata el día de hoy este programa. Así es que, por supuesto que tenemos invitados, tenemos un caso central y muchas reflexiones en torno, bueno, al deber ser de la información, en este caso periodística. Entramos en materia entonces con un anuncio bastante importante que hizo el gobierno nacional y se trata acerca del aislamiento preventivo obligatorio. El día de ayer el presidente Iván Duque anunció el decreto donde deciden extender esta cuarentena por 30 días más. Marta, con esta medida el aislamiento obligatorio irá hasta el próximo 6 de junio, cuando, dependiendo de los resultados de contagio, se podrían levantar o no el estado de emergencia económica, social y ecológica en el país. Este nuevo decreto 637 del 2020 fue firmado por el presidente Iván Duque y todo su gabinete ministerial. Así es, Mario, y como lo decía, no solamente tenemos como invitado al director del sistema informativo del Canal TRO, sino también a algunos comunicadores sociales y televidentes que quisieron darnos su opinión sobre este tema. Pero antes, escuchemos precisamente cuáles fueron esas quejas o inquietudes de ustedes, los televidentes. Empecemos por la señora María Eugenia Saldarriaga de Medellín. Ella nos dice: no concibo que hayan emitido noticia en vivo diciendo que la cuarentena se extendía hasta junio 11 del 2020. ¿Cómo es posible? Falta de seriedad en su información. También tenemos desde la ciudad de Pereira, la señora Lucila Martínez nos dice: la cuarentena no se ha extendido, no digan cosas que no son, sean profesionales, lo que se alargó fue la emergencia sanitaria. Asesórense por favor antes de informar. Y Mayra Flores nos escribió también a Quejas y Reclamos informando: me parece increíble que un medio de comunicación tan importante como el TRO anuncie un hecho que se ha extendido la cuarentena sin confirmar esta noticia. Por favor, sean serios con los televidentes. Y precisamente, pues para darle respuesta a estas inquietudes, nos acompaña Óscar Gerardo Hernández, director del Sistema Informativo del Canal TRO. Óscar, buenas noches. Primero que todo, pues gracias por acompañarnos. Y bueno, cuéntenos primero qué fue lo que sucedió con esta noticia. Bueno, realmente lo que pasó con este episodio fue una mala interpretación que hice de un decreto presidencial. Sin embargo, pues tuvimos la oportunidad de poder informarle correctamente a cada uno de nuestros televidentes. Son situaciones que se pueden presentar en medio del periodismo. No es la primera vez que pasa y tampoco será la última que pueda pasar en un medio de comunicación. Sin embargo, pues actuamos con prontitud. No lo hicimos en la emisión de 1 de la tarde, porque regularmente cada una de las correcciones que se hacen en las informaciones cuando se maneja un noticiero se debe hacer en la misma emisión. Por eso se hizo al siguiente día a primera hora. Bueno, gracias Óscar por acompañarnos en este espacio y lo más importante, pues darle respuesta a los televidentes. Y es que precisamente el artículo 20 de la Carta Política da la garantía a las personas que puedan exigir el derecho a la rectificación. Esto lo hacen en los diferentes medios de comunicación cuando vean que una información es errónea, imprecisa o inexacta.
Las personas deben acudir a los directores de los diferentes medios de comunicación y estos lo tienen que hacer en las mismas condiciones de equidad, es decir, en el mismo tiempo y espacio. Es por esto que Oriente Noticias no rectificó en la emisión de mediodía, sino que lo hizo el día siguiente en la misma emisión de la mañana. Televidentes, muy buenos días y bienvenidos a Oriente Noticias. Iniciamos esta primera emisión aclarando la confusión que se presentó el día de ayer alrededor del decreto 637 del 6 de mayo del 2020. Por ello saludamos a nuestro director informativo, Oscar Gerardo Hernández. Oscar, muy buenos días y adelante. Marta, muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Y como lo ha dicho, ese decreto 637 de 2020 firmado por el presidente Iván Duque expresa exactamente que es la ampliación de la emergencia económica, social y ecológica que irá hasta el próximo 6 de junio. Es la que se amplió 30 días más y no desde el aislamiento preventivo obligatorio, como se dijo en las últimas horas aquí en Oriente Noticias. Les recordamos que el aislamiento preventivo está programado por el Gobierno Nacional hasta el próximo 25 de mayo. En Oriente Noticias nos permitimos aclarar esta información. Nosotros vamos a seguir desarrollando más noticias en el día de hoy. Por eso los dejamos con los titulares de hoy. Vamos a nuestra primera pausa y ya retornamos con más invitados con Mario Mantilla, nuestro defensor del televidente. ¿Sabías que los colombianos contamos con un sistema de televisión pública el cual tiene cobertura en todo el país? En total son 10 canales de televisión pública, 2 nacionales y 8 regionales. Estos últimos fueron creados para dar más espacio en pantalla a los temas locales y que nos podamos identificar con lo que vemos allí. Por ejemplo, el Canal TRO, Televisión Regional del Oriente, que incluye en su cobertura los departamentos de Santander y Norte de Santander. Sus programas, sean noticieros, documentales, magazines, entre otros, deben llevar información de los 2 departamentos. Estos pueden ser vistos en el país vía satélite y en el resto del mundo vía streaming. Si esto no se da, puedes darlo a conocer a la Defensoría del Televidente del Canal TRO o llenar el sistema de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias. Recuerde que sus comentarios nos ayudan a realizar una televisión de calidad. Continuamos en el programa de la Defensoría del Televidente, hoy charlando acerca del derecho de rectificación a propósito pues de una situación que se presentó la semana anterior en uno de los informativos del Canal TRO. Bueno, tantas noticias que se están dando acerca de la cuarentena, del COVID-19 y una de ellas, pues como nos decía su director, tuvo allí una interpretación que no era la correcta. Para nosotros es muy importante, saber la importancia de la rectificación de este derecho. Por eso desde la academia también hicimos esta consulta. Katia Estefan charló con profesores de comunicación social sobre este tema. Buenas noches, Mario, Maya y a todos nuestros televidentes. Hoy desde la Defensoría del Televidente estaremos conversando con Javier Ferreira, periodista y profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga de Comunicación Social y Periodismo, quien nos estará contando su percepción con respecto a lo sucedido en días pasados. Buenas noches, Javier. Bueno, de acuerdo con el hecho sucedido en el informativo, considero que a lo mejor se cae a veces en la trampa de querer informar antes que los demás, que en lo personal me parece que es una conducta del periodismo del siglo pasado, porque creo que esa famosa chiva de ganar la noticia ya pierde sentido en esta época de la información y de que a un tuit de distancia está la noticia, y más bien es la era de el análisis de la información. Entonces es esperar un poco, verificar de dónde viene la información y saber perfectamente con las fuentes reales a las que un noticiero como los del canal TRO tienen perfecto acceso, como son las fuentes públicas. Solo con su identificación podrían hacer 2 llamadas, 3 mensajes y verificar que la información que están recibiendo y que van a sacar al aire para un público es real. Entonces se cae un poco en la trampa esa de los anuncios de redes sociales
sin verificación, y eso arma una bola de nieve que hizo que este mensaje llegara difundido por cadenas de WhatsApp a muchos lugares, aún fuera de Santander, con una noticia que no estaba completamente confirmada y que luego se desmintió por parte de las autoridades. Javier, ¿tú como profesional en periodismo consideras que fue correcta la manera en cómo el director manejó esta situación? Yo creo que la forma en la que la dirección del noticiero manejó el hecho estuvo en gran parte fue correcta, debido a que está ese deber ser con la audiencia, y es el de aceptar la responsabilidad por los hechos o por las acciones e informaciones que el noticiero que está bajo su dirección emite. Precisamente esa es una de las responsabilidades de ser el director, recibir los elogios por el trabajo bueno, pero también poner la cara y asumir con dignidad y con hidalguía ese error. Creo que sí estuvo muy bien haber aceptado este error, porque todos podemos equivocarnos y salir a la luz y decir, bueno, fue un error, está bien, pero estaremos nuevamente informando verificando para hacer una información más cercana. Sí considero que estuvo bastante acertada la decisión de la dirección de ofrecer una disculpa pública. Javier, ¿qué se debe hacer cuando se presentan casos similares al sucedido? En segundo, ya una vez después de haber cometido el error, es obviamente aceptarlo y a iniciar el proceso de rectificación de esa información, que también tenemos mucho derecho a hacerlo los periodistas, porque somos seres humanos que podemos equivocarnos. Y una vez hecha la rectificación, pues continuar ejerciendo con la seriedad con la que se ha venido ejerciendo este hecho periodístico, y evitar que vuelvan a suceder casos similares que hagan que el público empiece a perder la credibilidad que puede haber tenido en nosotros. Uno de los valores fuertes que tenemos los periodistas es la credibilidad, y es la que más debemos mantener a toda costa. Javier, y con respecto al derecho de rectificación, ¿es importante en los medios de comunicación y por qué? Sí considero que es muy importante el derecho de la rectificación en los medios de comunicación en todo sentido. Cuando una fuente pide que rectifiquemos la información que nos dio, cuando una fuente o un actor de la información pide que rectifiquemos la información que dimos acerca de él, cuando una institución pública o privada pide que rectifiquemos la información que hemos publicado acerca de ella, siempre y cuando esa rectificación sea cierta y correcta. Los periodistas somos personas que trabajamos indagando fuentes, y esas fuentes nos dan información, y muchas veces creemos en las fuentes nos dan su versión de la información, y podríamos estar informando cosas que tienen otra versión. Por eso es que las otras fuentes siempre terminarán, o en muchas ocasiones terminarán, pidiéndonos la réplica, el derecho a la réplica, si no hacemos contraste de fuentes fuerte, o dos, la rectificación de una información si se llega a descubrir que la información no es del todo correcta o no es 100% correcta. Javier, y cuando se presentan estas situaciones en los diferentes medios de comunicación, ¿de qué manera estos deben ejercer el derecho de rectificación? Una de las normas básicas es que la rectificación debe realizarse en el mismo horario, en la misma extensión y en la misma sección en la que se incurrió en la noticia especulativa o en la noticia que es objeto de rectificación. En un caso de un programa de televisión, en el mismo horario, AAA, del mismo noticiero, en la misma sección, o a veces abriendo, con la misma extensión, o a veces un poco más de la extensión que tuvo la noticia que incurrió en la falla. En un medio escrito, en misma sección, misma extensión de texto; en un medio sonoro, pues en la misma sección también y la misma duración. Bueno, Mario, seguimos contigo para conocer la importancia del derecho de rectificación en los medios de comunicación. Buenas noches. Xiomara Montañez es una comunicadora social que ya tiene un recorrido bastante interesante como reportera, como directora de medio, porque es la directora del periódico 15, ha ganado premios, es docente universitaria, pero también tiene una historia. Le preguntamos acerca de lo que opinaba de tener que rectificar, si le había sucedido, porque es que, digamos, no estamos exentos de que nosotros cometamos alguna falla, alguna imprecisión. Y bueno, esto fue lo que nos comentó. Pues estuve haciendo unas indagaciones y algunas revisiones relacionadas con el tema, y concuerdo con 3 cosas que encontré y que pues desde hace un tiempo he venido reflexionando al respecto. La primera de ellas es que
rectificar es lo más sano, ¿sí? en este sentido, y que no hay que huir de este tipo de rectificaciones, ¿sí? En el momento en el que se cometen los errores, lo ideal es hacer esa rectificación, ojalá en un tiempo corto, en un tiempo prudente, para aclarar que pues bueno, que errar es de humanos y que pues que terminamos cometiendo este error, pero reconociéndole a nuestra audiencia, reconociéndole a nuestros lectores, en el caso de que sea un periódico, o reconociéndole a las personas que nos escuchan, que pues cometimos un error y que pues es necesario y era necesario hacer esa rectificación al respecto. Porque pues finalmente ese es un error que se comete por las precipitaciones, por el acelere del día a día, por el hecho de estar esperando siempre información oficial, en este caso pues sobre el aislamiento, sobre la COVID-19. Entonces es una información que va variando, que tiene muchísimos matices, que en la mañana es una cosa y en la noche es otra. Entonces esto también nos lleva a que la maratónica labor que están viviendo los medios de comunicación y los periodistas en este momento, pues nos lleva a que nos equivoquemos, ¿no? Por eso es tan importante que se haga esa rectificación lo antes posible y se le informe a las audiencias al respecto. Como segundo punto que pienso que hay que tener en cuenta y que es bastante importante, tiene que ver con ese manejo que se le da a las culpas y a las responsabilidades al interior de los medios de comunicación. Esto siempre es visto como, bueno, sale la información, está mal, entonces lo primero que tenemos que buscar es el responsable. ¿Quién fue el responsable? ¿Quién es el culpable? Y en medio de esa situación, pues terminamos nosotros, el tema se termina yendo por el lado que no es y no terminamos rectificando, que es lo que finalmente tenemos que hacer y en lo que tenemos que prestarle atención de manera muy específica y de manera muy puntual. La mejor rectificación es la rectificación que no se hace. Entonces tenemos que estar muy pendientes de la información, tenemos que estar muy atentos a lo que nosotros vayamos a publicar. Y ahí sí quiero como pues lanzar un mensaje que tiene que ver no solo con los periodistas, sino que tiene que ver con los editores y tiene que ver con ese equipo que está detrás de los periodistas y que son los que, bueno, finalmente aprueban o desaprueban las informaciones. Entonces de pronto las audiencias no lo conocen, pero pues hay editores, hay correctores de estilo, hay coordinadores en las emisiones. Entonces muchas veces la información llega a ellos, ¿sí? A través de los periodistas que están en la calle haciendo la reportería. La información llega a ellos, ¿sí? Y muchas veces esa información se le transmite al periodista, al presentador, y pues no hay momento de que ese presentador verifique la información. Entonces lo importante aquí es que se dé un trabajo en equipo, lo importante aquí es que ese responsable en esa línea directa de mando pues conozca también el tema, porque no podemos dejarle solo la responsabilidad al periodista. Y existe esa tendencia, ¿no? Existe la tendencia a culpar al periodista, a que es el único responsable de lo que ocurre, de la mala información que trae, pero ojo, somos un equipo de trabajo, señores de los medios de comunicación, no podemos dejar tampoco a los periodistas solos, no podemos simplemente hablar de culpas y responsabilidades. Aquí hay un papel importante en esta labor y es que en muchas ocasiones se está dejando esos roles de editores o de correctores, se están dejando a un lado, ¿no? Y se le está trasladando la responsabilidad solo al periodista y es importante hacer énfasis en este sentido. Sí, pues a mí me pasó en una oportunidad cuando trabajé en un medio de comunicación acá en Bucaramanga y pues desafortunadamente cometí un error muy grande y fue que le cambié el nombre a un alto funcionario de la ciudad y pues eso prácticamente casi me cuesta el puesto porque la situación llegó a un nivel en el que ese funcionario reclamó incluso al medio de comunicación por ese error que había cometido. Pero lo que tal vez mucha gente no supo es que más allá de eso pues 3 personas más vieron esa información y tampoco se dieron cuenta de ese error que yo cometí. Entonces esta gran lección me dejó más allá de un memorando, de pronto de malas caras, de un mal momento, me dejó como reflexión el hecho de que primero pues tenemos que trabajar en equipo, segundo siempre hay que pedirle a algún compañero o a otro miembro del equipo de trabajo que nos ayude muchas veces mirando la información que nosotros vamos a publicar
rectificar, porque pues errar es de humanos y puede ser que en medio del acelere y del estrés terminemos cometiendo esos errores que la verdad yo siento que muchas veces son involuntarios, ¿no? Muchas veces es también la falta de experiencia, muchas veces es el miedo, muchas veces es la incertidumbre sobre lo que vaya a pasar, y más en este momento cuando pues todo es incertidumbre en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces es importante en ese sentido que nos apoyemos mucho, ¿no? Y también mando un mensaje a los editores, a los coordinadores de las emisiones y los coordinadores de los periodistas. Pues en este momento más que nunca es cuando ustedes deben ejercer ese rol de formadores, ¿no? Donde su experiencia se debe ver más allá de tal vez de un regaño, tal vez de un llamado de atención. Se debe ver la experiencia y la calidad en lo humano para que esos periodistas también tengan confianza en el trabajo que están haciendo y puedan de una u otra medida desarrollar muy bien su labor, porque la presión es muy grande, la presión que tienen los periodistas en las calles especialmente es muy grande, y en este momento no estamos hablando solo de un tema de orden público, estamos hablando de un tema que tiene que ver con la salud. Entonces, más allá de buscar la información, de hacer la reportería, pues tenemos que estar muy pendientes y muy atentos a que no nos contagien, a no enfermarnos, a pues estar en muy buen estado para poder informar. Bueno, el planteamiento que hace Xiomara Montañez nos pone a pensar también acerca de, hombre, esto es una cadena también, el proceso de contenidos audiovisuales, en este caso, pues tienen a un periodista, tienen a un editor, tienen a un director de medios, en fin, son varios ojos, digámoslo así, que están pendientes de un tema. Y la importancia de tener esta figura del editor. En los periódicos, recuerdo que eran personas de mucho prestigio, de mucha experiencia, de mucho cuidado, mucho detalle, que estaban no solo pendientes de cuestiones de ortografía o de redacción, sino también de contenido. Es muy importante tener en cuenta esto. Después de la siguiente pausa regresamos con Control TV. Retornamos a nuestro último bloque de Control TV, hoy conociendo cómo manejó Oriente Noticias una información inexacta. Pero ahora conozcamos la opinión de algunos televidentes respecto a esta rectificación. Yo había visto la nota que había pasado el TRO, que luego dijeron que era fake news. Pero bueno, me parece de todas maneras muy bueno que lo hayan rectificado y lo hayan aclarado y no lo hayan dejado simplemente así. Porque, bueno, por ejemplo, yo había visto la noticia y probablemente luego no me hubiera enterado de que no era cierto y hubiera tomado decisiones incorrectas de acuerdo a ello. Entonces me parece muy bueno que lo hayan rectificado. Recientemente vi la nota sobre la extensión de la cuarentena a cargo del Canal TRO y luego me di cuenta que en realidad esa fecha no había sido estipulada por el gobierno nacional. Igualmente también me di cuenta que el Canal TRO había rectificado esa información y había clarificado todo acerca de cuál era la verdadera fecha para podernos mantener informados. Me parece esto bastante importante y más en estos momentos donde nosotros la información la podemos adquirir por medio de los canales regionales o canales nacionales, y tener la verdad clara es bastante importante para nosotros los colombianos y poder seguir las reglas y normas como deberían ser. Muchas gracias para ellos por compartir sus opiniones. En sus inicios el derecho de rectificación era entendido como un derecho exigible frente a las informaciones falsas o erróneas en los medios. En la actualidad también es un derecho vinculado a la protección de datos que circulan en la red, el llamado derecho al habeas data o a la autodeterminación informativa. Damos paso a Mario para una reflexión para terminar nuestro programa. Maya, la reflexión gira indiscutiblemente sobre, hombre, tener muy clara la responsabilidad que tenemos como comunicadores, los contenidos, cómo pueden afectar sin quererlo muchas veces a las audiencias, y que si tenemos que corregir, pues hay que hacerlo de la manera más rápida, más transparente posible. Es un ejercicio de madurez como personas, pero también como profesionales. Y entre más rápido y preciso se haga, por supuesto que mejor.
Es tal vez la reflexión que generamos en el día de hoy, que hemos trabajado el tema de derecho de rectificación. Así es, Mario, muchas gracias por sus opiniones. A ustedes los televidentes no se les olvide escribirnos a controltv@canaltro.com, defensor@canaltro.com o quejas y reclamos @canaltro.com. Recuerde que sus opiniones, comentarios son importantes para hacer una televisión de calidad. Nos vemos la próxima semana y no se les olvide, quédense en casa. Que pasen una bonita noche.